Ahora sí, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a otra noche más de tertulias, otra noche más eh, estudiando, analizando estos libros tan interesantes que nos ayudan para nuestro crecimiento personal, para las finanzas y demás. Bienvenidos a todos. El punto es que aprendamos más sobre estos libros, que cada quien que no solamente está entrando a escuchar, también lea el libro para que pueda dar su aporte, para así también tener varios puntos de vista sobre los capítulos que vamos tocando, ¿ok? Buenísimo, entonces comenzamos. Súper, continuamos. El libro Piense y hágase rico. Continuamos con este libro. Piense y hágase rico, el libro del autor Napoleon Hill. El libro nos dice, el dinero, la fama, el reconocimiento y la felicidad pertenecen a todo aquel que esté preparado y decidido a obtener esos beneficios. Es un libro bastante interesante, pero vamos de lleno, vamos directo a lo que es el primer capítulo. El primer capítulo, que justamente se llama Los pensamientos son cosas. Ok, comencemos entonces. Los pensamientos son cosas. Y aquí nos empieza a narrar la historia de cómo un hombre, una persona, trató de asociarse en aquella época con Thomas Alva Edison, que en ese entonces era un empresario muy conocido y demás. Él quería trabajar junto con él y nos cuenta la historia de que él quería trabajar con él, viajó desde otra parte de su país hasta el lugar donde vivía Thomas Alva Edison, donde trabajaba en su empresa y demás. E hizo de todo para poder llegar a ese lugar, hizo de todo para poder conocerlo en persona, para poder asociarse con él, para poder trabajar junto con él, que sean socios. El punto es que cuando llegó, el Thomas Alva Edison le dijo no. Él viajó por muchos kilómetros, atravesó un montón de dificultades y al final el camino, el resultado que obtuvo es que Thomas Alva Edison le dijo que no. No, pero le dijo, puedes trabajar si quieres conmigo, empezando desde abajo. Entonces le ofreció un empleo pequeño. ¿No es cierto? Entonces, y dice, y aquí la primera lección que nos da este primer capítulo. Dice, cuando la oportunidad surgió, apareció de una forma diferente y desde una dirección distinta de la que Barnes, es la persona que quería trabajar con Alva Edison, en las que Barnes había esperado. Dice, ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disimulada con la forma del infortunio o de la frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue conocerla, nos dice. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando esta persona fue hasta donde trabajaba Alva Edison y le dijo que no, pero si quieres, puedes trabajar conmigo empezando desde abajo, creo que le ofreció un trabajo de portero, si no me equivoco, si alguien me puede corregir en esa parte, pero la cuestión es que le ofreció un empleo empezando desde lo más pequeño. Entonces, ahí, lo que Barnes buscaba era trabajar con Alva Edison, pero no lo consiguió como tal. No fue socio de él como él esperaba, como él quería desde un principio. Pero al final sí terminó trabajando con Alva Edison, empezando con algo más pequeño. Entonces, ¿qué hizo él? Empezó a trabajar, empezó a esforzarse, empezó a conocer más la industria y todo lo demás, el negocio en el cual estaban, y así de esa manera empezó a acercarse de a poco a poco a Alva Edison. Entonces, hasta que llegó un punto en el cual Edison notó la presencia de esta persona, lo notó y ya, recién lo convirtió en su socio y empezaron a trabajar juntos en base a una idea y demás. Eso está en el libro, léanlo, no les voy a narrar esa parte. El punto de la lección de esa historia es que este personaje, este hombre, Barnes, no se rindió cuando le dijeron que no. Y esto es algo que ya tocamos en el libro anterior, las tertulias anteriores. El hecho de que cuando tenemos una dificultad, no tenemos que rendirnos, tenemos que seguir avanzando para poder conseguir lo que queríamos conseguir desde un principio, para poder alcanzar y cumplir nuestra meta. Entonces, y aquí lo dice claramente, la oportunidad, permítanme, aquí también se los anoté. Dice, la oportunidad tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás.
Cuando estemos buscando una oportunidad, queramos crecer, hacer crecer nuestro negocio o hacer cualquier otra cosa en cualquier ámbito, lo que estamos deseando, lo que estamos buscando, no siempre va a aparecer como nosotros queremos. No siempre va a ser como lo deseamos, tal cual, como tal vez lo escribimos y demás. No siempre va a ser tanto así, sino que va a aparecer de una forma, en una forma de problema, se podría decir, va a aparecer de una forma muy diferente, ¿ya? Entonces, no siempre es como uno lo quiere. Aparece como una forma de problema muchas veces, y ahí lo dice en el libro, a menudo viene disimulada con una forma de infortunio o de una frustración temporal. Un problema, cuando estamos emprendiendo ahí no podemos vender o no podemos obtener más clientes o no podemos, no sé, cualquier cosa que estamos queriendo hacer y estamos entrando en esa etapa de frustración, es cuando tenemos que seguir avanzando, porque es ahí cuando está empezando a llegar el cliente ideal, no sé si podría decirlo, o la oportunidad que estábamos buscando, o la persona correcta que estábamos necesitando tal vez, pero va a aparecer detrás del problema o tal vez dentro del problema, porque si no resolvemos el problema, no va a aparecer la oportunidad. Eso es lo que nos explica en esta parte del libro. La oportunidad viene disfrazada de problemas, de infortunios, de la frustración temporal. Dice justamente que tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla, tal vez por eso hay que mucha gente se la pasa diciendo que no existen las oportunidades y demás, porque solamente ven el problema, pero no ven más allá del problema. No sé si me estoy dejando entender. ¿Okay? Entonces, las oportunidades están escondidas, nos dice. Las oportunidades están escondidas en problemas, en situaciones incómodas. Es ahí cuando uno crece, es ahí cuando uno obtiene ganancias, es ahí cuando el negocio que tenemos crece y demás. Cuando atravesamos esa dificultad. Dice, leyendo un poco otra vez del libro, una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar, cuando uno se ve presa de una frustración temporal. Y es normal, cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? A ver, qué sé yo, a ver, tenemos un emprendimiento, tenemos un negocio y nos está yendo mal, pésimo, no hay ventas, no hay cliente, hay que pagar el alquiler del lugar tal vez, hay que, no sé, y estamos perdiendo plata y llega lo que es esa frustración. Y normalmente, ¿a qué se inclina uno? Pues es a renunciar, a decir que no funciona, que es muy difícil, que no da, y renuncia, y renuncia y fracasa. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal, nos dice el libro. Entonces denunciamos y tal vez ahí lo dejamos a medias. Y luego nos metemos a otra cosa y lo mismo, queremos empezar a hacer y luego cuando se empieza a complicar, otra vez queremos abandonar. Lo dejamos de lado. Otra cosa empezaremos y otra vez lo mismo. Es que es el proceso en todo, en cualquier cosa, no solamente de negocios y demás, en cualquier aspecto de nuestra vida siempre va a haber ese momento de presión, de incomodidad, ya sea en una relación, en un negocio, en, no sé, en lo que sea, va a aparecer ese momento de frustración. Y si no sabemos resolverlo, pues entonces vamos a pasar toda nuestra vida saltando de frustración en frustración, esperando que sea algo fácil, que nos llegue algo, el negocio perfecto o la pareja perfecta o qué sé yo. No sé si me deja entender entonces de esa manera. Y aquí, antes de pasar, luego nos empieza a contar la historia de unos mineros que llegaron a un lugar, que vieron un lugar que se decía que hay bastante buenos minerales en el lugar y empezaron a excavar, empezaron a trabajar en el lugar. La persona encargada de todo eso empezó a hacer trabajar a las personas y todo lo demás, pero no encontraban nada. Eso nos cuenta el libro, no encontraban nada y luego siguieron buscando, siguieron cavando, excavando y demás, pero llegaron a un punto en el que la frustración les agarró y dijo, no, el que estaba a la cabeza dijo, no, ya no, déjenlo, estamos gastando plata, estamos perdiendo dinero, dejémoslo. Ya, y se tiraron todos sus maquinarias y demás y puso el terreno en venta, el lugar, ese territorio en venta. Otra persona vino, vio el lugar que habían excavado y demás, y también había oído que en ese lugar es muy posible que haya buenos minerales y demás, pero la anterior persona se había rendido porque no había encontrado nada.
¿Qué hizo esta nueva persona, esta segunda persona? ¿Qué hizo? Fue, buscó asesoramiento, buscó a las personas adecuadas para que vayan a estudiar el suelo y ver en qué punto se podría, si es verdad o no, que se podría encontrar o en qué parte exactamente de ese territorio se podrían encontrar buenos minerales y todo lo demás. El punto es que los expertos le dijeron tal lugar y listo. Esta segunda persona compró el terreno, compró el lugar y empezó a hacer trabajar el lugar. Y resulta que la persona anterior, la que se había rendido, en el punto en el cual lo había dejado ya todo excavado, resulta que bastaba un metro más. Si hubiera excavado un metro más, hubiera encontrado todas esas piedras preciosas que tanto buscaba. A solo un metro. Pero quien al final consiguió esa ganancia, consiguió todo eso, fue pues la segunda persona, la que buscó asesoramiento para poder recién empezar a trabajar en el lugar. Aquí nos dice, el chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido. Y repito esta parte, porque supo buscar asesoramiento de un experto antes de darse por vencido. Entonces, cuando tenemos esa frustración, ¿qué tenemos que hacer? Seguir avanzando. Buscar una persona que ya haya pasado por eso y pedirle consejo. ¿Cómo puedo hacer? Estoy pasando por esto. ¿Qué debería hacer? Y nos van a dar los consejos adecuados para poder seguir avanzando, pero con una dirección, con una orientación ya más específica, se podría decir, una dirección correcta. ¿Me dejo entender? Entonces, dice, continuando con el libro un poco, antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier hombre, es seguro que éste se encontrará con muchas frustraciones temporales y tal vez con algún fracaso. Cuando la frustración se adueña del hombre, lo más fácil y lo más lógico que puede hacer es abandonar. Eso es lo que la mayoría de los hombres hace. Dice, más de 500 de los hombres más prósperos que han conocido los Estados Unidos le han dicho al autor de este libro que sus mayores éxitos surgieron un paso más allá del punto en el que la frustración se había apoderado de ellos. El fracaso es un embustero con un mordaz sentido de la ironía y la malicia. Se deleita de hacernos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Entonces, y esto es como esa frase, ¿no? Cuando la noche es más oscura, es porque ya está a punto de amanecer. Y lo que ven en su pantalla es justamente el camino hacia el éxito, se podría decir. La mayoría de las personas piensa que o bien tenemos éxito o bien fracasamos. O nos va bien o nos va mal. Cuando en realidad no es así. La verdad es que para poder alcanzar y tener éxito en cualquier cosa, no solamente negocios, es que primero vamos fracasando, vamos tropezando. Hay un fracaso, aprendemos de los errores, avanzamos, seguimos creciendo, otra vez fallamos, aprendemos de ese error nuevamente y seguimos avanzando y otra vez otro fracaso, hasta que así vamos aprendiendo y ganando experiencia y luego se nos hace más sencillo poder alcanzar el éxito en lo que sea que estemos buscando. ¿Cómo aprendimos a caminar? Cayéndonos. ¿Cómo aprendimos a manejar andar en bicicleta? Cayéndonos. ¿Cómo aprendimos a hablar? Hablando como sea, practicando. Entonces, es así el camino. No hay que tener miedo a fracasar. Sigamos avanzando. A ver, aquí. Entonces, en este capítulo, relativamente corto, nos dice que para alcanzar el éxito solo basta una idea. La única cosa que se necesita para alcanzar el éxito es una buena idea. El negocio que tenemos está yendo mal, no sé, no hay clientes, hay que pagar la renta, ya sea un negocio, ya sea de comida, ya sea de lo que sea, está yendo mal. Entonces, ¿qué necesitamos realmente? Una buena idea. Solo una buena idea. Dice, las respuestas exponen una descripción de 13 principios, pero recuerde, a medida que vaya leyendo, que la respuesta que quizás está usted buscando a las preguntas que le han hecho reflexionar en los misterios de la vida, puede encontrarla en usted mismo.
La respuesta al problema que tenemos cada uno de nosotros, en lo que sea que tengamos, en cualquier ámbito que tengamos, esa dificultad, la respuesta solamente la tenemos nosotros. Solo tenemos que empaparnos de algo de conocimiento para poder entender mejor. Dice, a través de alguna idea, plan o propósito que tal vez surja en su cerebro durante la lectura de este libro. Dice, una buena idea es todo lo que se necesita para alcanzar el éxito. Los principios descritos en este libro contienen medios y maneras de crear ideas útiles. Entonces son las ideas. Recuerden que tocamos en el libro anterior fue Padre Rico, Padre Pobre, que decía acerca del dinero. El dinero es simplemente una idea. Este libro nos dice que el éxito, para alcanzar el éxito, solamente se requiere de una buena idea. Una idea, algo fuera de lo común. Y si nos ponemos a pensar en de los empresarios que están actualmente ahí, los más reconocidos a nivel mundial, se hicieron ricos a partir de una simple idea. Una simple idea. El más conocido, ya es muy redundante, de hecho, tocarlo, es el caso de Mark Zuckerberg, que tuvo la idea de crear Facebook. Y lo hizo realidad y ya. Alguien tuvo la idea de que podamos comunicarnos mediante un aparato hace siglos atrás, hace años atrás, y crearon el teléfono. Alguien tuvo la idea de que no era necesario tener cables para poder comunicarnos por un teléfono y crearon los celulares. Entonces es cuestión de tener una simple idea. Por más loco que sea, más descabellado que suene, es cuestión de ponerlo en práctica. A alguien se le ocurrió poder volar por los cielos y crearon los aviones. Entonces es cuestión de tener una idea simplemente. Ok. Otro punto que podemos tocar, que es muy importante en este capítulo, dice, observe con mucha atención, tan pronto domine los principios de esta manera de pensar y empiece a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, que su nivel económico empezará a crecer. Y que todo lo que usted toque comenzará a transmutarse en haberes de su propio beneficio. Imposible de ninguna manera. La palabra imposible, un momentito, ahí está. Dice, una de las mayores debilidades de la especie humana es la típica familiaridad del hombre con la palabra imposible. Y es ahí cuando se arruina todo. El imposible, el decir que algo es imposible. Dice, el fracaso asola a aquellos que se resignan a él con indiferencia. Dice, el objeto de este libro es ayudar a todo el que quiera aprender el arte de cambiar de enfoque, del fracaso al éxito. Otra debilidad que se encuentra en conjunto en demasiadas personas es el hábito de medirlo todo y a todos por sus propias impresiones y creencias. Quienes lean esto seguramente creerán que jamás podrán pensar en hacerse ricos, porque los hábitos de pensamiento que han llevado hasta ahora se han empantanado en la pobreza, el deseo, la miseria, los errores y el fracaso. Dice, nos negamos a creer lo que no entendemos. De nuevo, nos negamos a creer lo que no entendemos. Pensamos tontamente que nuestras propias limitaciones son el patrón adecuado de las limitaciones. Y aquí. Entonces, todo depende de también nuestras creencias. La palabra imposible. Cuando decimos, qué sé yo, cuando pensamos en, quiero tener casas, deseo tener un montón de casas, deseo tener un montón de negocios, pero luego vemos dónde estamos y normalmente tendemos a pensar de que eso es imposible, o al menos es imposible para nosotros. No es cierto. Pensamos que no, eso es imposible. Y aquí entra el tema de las creencias limitantes. ¿Cómo nos saboteamos a nosotros mismos? Las creencias limitantes. Y ven ahí en su pantalla cómo estas influyen en el éxito de cada persona. Decir cosas como no puedo, no merezco, no valgo para tal cosa, es imposible de conseguir, yo no puedo conseguir aquello y demás. Pensamientos como esos son los que nos frenan realmente. Ni siquiera es el hecho de lo que sabemos o no. Podemos saber muchas cosas, pero estas creencias nos pueden frenar.
Esto es lo que nos puede frenar realmente. Entonces, la palabra imposible, no existe el imposible. Solo existe el se va a tardar un poco más. ¿No ve? Súper. Sigamos avanzando. Entonces, entendiendo esta parte, eh, podemos comprender también que nosotros somos realmente los dueños de nuestro destino. El destino no está escrito, nosotros creamos nuestra vida, nosotros creamos nuestro futuro en base a las decisiones que vamos tomando día tras día, sin importar de dónde vengamos. Sigamos leyendo. Dice, deberían habernos dicho, y ya para ir terminando, un momentito. Ahí está. Debería habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente y que, por mecanismos que nadie conoce bien, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Es decir, si nuestra mente está plagada de ideas negativas y todo lo demás, nuestra realidad va a ser así, nefasta, terrible, lleno de conflictos y demás. Y eso es lo que vamos a atraer. Vamos a atraer a personas también así negativas, que se la pasan juzgando, criticando y todo lo demás, personas que nos van a frenar. Eso nos dice en esta parte del libro. Pero si nos enfocamos en lo positivo, eso es algo que ya hablamos anteriormente, también vamos a traer cosas positivas a nuestra vida. Dice, el libro debería habernos dicho que antes de poder acumular riquezas en abundancia, tenemos que magnetizar nuestra mente con un intenso deseo de riqueza, que hemos de tomar conciencia de la riqueza hasta que el deseo por el dinero nos conduzca a hacer planes definidos para adquirirlo. Cuando tenemos un objetivo, algo claro, exactamente claro de lo que queremos conseguir, y estamos con pensamientos positivos, sabemos qué es lo que queremos, no nos distraemos con cosas que no nos sirven de mucho, pues entonces las cosas se van a reacomodar, se van a acomodar a nuestro beneficio. Van a empezar a venir personas correctas a nuestra vida, en los negocios los clientes correctos, en las relaciones la pareja correcta se va a acercar a nosotros porque estamos trabajando en nosotros primero. Estamos trabajando primero en nuestra mentalidad. Y esto es tema también de las energías, de las vibraciones y todo lo demás, porque atraemos lo que somos, atraemos lo que más abunda en nuestro pensamiento. Y un claro ejemplo, el hecho de que hay personas allá afuera que se la pasan, a ver, el caso de esto es muy común. Hay personas que dicen, ahí todos los hombres son iguales, ¿no? Y hay hombres también que dicen todas las mujeres son iguales. Así todos despechados o despechadas, ¿no? Ya, esas personas que dicen cosas como esa, normalmente, ¿qué tipo de personas atraen a sus vidas? ¿Qué tipo de relaciones tienen? Pues tienen relaciones con personas así, negativas. Es decir, cuando una persona dice que todos los hombres son iguales, por ejemplo, que son, no sé, mujeriegos, alcohólicos o lo que sea, y esta persona lo dice afirmando que todos son iguales, pues entonces solamente hombres así se van a acercar a su vida. En el caso de los hombres, lo mismo. Hombres que digan que las mujeres son iguales, que son, no sé, ¿cómo podría ser? No sé, tóxicas y demás, eso es lo más común que se escucha hoy en día. Tóxicas y todo eso, pues obviamente eso lo va a atraer a personas tóxicas a su vida, mujeres tóxicas así a su vida. En los negocios, lo mismo. Si una persona dice que los negocios son difíciles, que son complicados, que no se puede ir a más, todo negocio que ya hacía la fuerza obligada, de manera muy obligada, se lance a hacer, pues va a ser difícil. Le va a ser difícil. Comenzar le va a ser difícil arrancar en ese negocio. ¿Me vas a entender? Entonces, eso es en gran parte lo que nos dice este primer capítulo. Los pensamientos son cosas, los pensamientos crean nuestra realidad. E incluso este tema de atraer y todo lo demás, hay un libro que habla solo de esto, que se llama, si no me equivoco, El Secreto. Así se llama ese libro, que habla solo de ese tema, El Secreto. La autora creo que se llama Rhonda Byrne o algo así. La pueden buscar.
O pueden ver sus resúmenes en YouTube también. Está muy bueno, es muy importante conocerlo. Entonces, este primer capítulo nos habla de eso. Y ya para terminar, como decía ahí Buda, somos el resultado de lo que hemos pensado. Estamos formados por nuestros pensamientos. Aquellos cuyas mentes están formadas por pensamientos generosos, la alegría los sigue como una sombra que jamás los abandona. Por eso ven personas que parece que tienen buena suerte todo el tiempo, pero en realidad tienen una buena actitud y siempre están con pensamientos positivos. Ese es su secreto, entre comillas, se podría decir. No existe la suerte, solo los pensamientos correctos. ¿Ok? Entonces, eso, campeones. Este capítulo es muy cortito. Y al siguiente domingo nos vemos con el siguiente capítulo que se llama El Deseo. El libro es muy bueno, les va a servir de mucho. Así que nos vemos el siguiente domingo. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.